Buenos días amigos, bienvenidos de nuevo a Neurolegal. Hoy tenemos un vídeo muy interesante. Vamos a hablar sobre el circuito asistencial del daño cerebral y vamos a establecer, o nos vamos a basar en el plan de actuación de Ictus de la Comunidad de Madrid. ¿Qué nos dice? Aquí podéis ver cómo lo contemplan en un primer momento y tras pasar la primera incidencia de salvar a la persona por el cuadro de Ictus, hay un periodo de unos de 3 a 7 días, donde luego, al terminar estos tratamientos en el hospital, se reúne el equipo multidisciplinar de Ictus, donde se establece el destino al alta para el paciente. En estos informes de alta deberían constar cuáles son los tratamientos que se indican, porque son fundamentales para minimizar el impacto o las secuelas que puedan quedar, y nos sigue diciendo este documento en el plan de actuación que los centros son, aquí lo podéis ver, bueno, pues sería o bien a domicilio, tratamiento ambulante, centro de estancia media o unidades de daño cerebral. Se considera una actuación o unos tratamientos de unos 6 meses, yo considero que deberían ser más, y de hecho son más, es más tiempo, y luego una vez terminado, pues bueno, ya serían las terapias puntuales basadas en objetivos o tratamientos médicos intervencionistas y gestión de recursos sociales. Uno de los centros es el CEADAC, el Centro Español de Atención de Referencia de Atención al Daño Cerebral, un centro sociosanitario público dependiente del INSERSO. Hoy tenemos con nosotros a Purificación Aparicio, trabajadora social del centro, que nos va a explicar un poco cuáles son las características, cuáles son los pacientes del centro, cómo están haciendo con esta pandemia para los tratamientos y el papel del trabajo social para la atención del daño cerebral. Bueno, pues como os decíamos, hoy tenemos con nosotros a Purificación Aparicio, trabajadora social del CEADAC. Buenos días, Puri. Buenos días, Abelardo. Buenos días. Ya hemos dicho el CEADAC, Centro de Especialización y de Referencia de Atención al Daño Cerebral, pertenece al INSERSO. Y bueno, una de las cuestiones que más me preguntan a mí es decir, oye, ¿qué requisitos tiene el CEADAC para entrar? Porque es un centro, la verdad, muy solicitado. Bueno, pues yo os los cuento. Vamos a ver, los requisitos para entrar en CEADAC fueron publicados en un BOE en el 2002, en enero, y algunos de ellos han variado ligeramente, ¿vale? El primer requisito y el que más controversia trae es el tema de la edad. En aquel BOE apareció que las edades de las personas que estarían aquí en tratamiento eran entre 16 y 45 años. Ponía que excepcionalmente se valorarían otras edades por arriba o por abajo. Entonces, actualmente, y digo actualmente porque pueden variar estos requisitos, ¿vale? Trabajamos por arriba hasta 54 años, se admiten solicitudes hasta 54 años, por abajo hasta 14. Más pequeños no, porque los neuropsicólogos nos dicen que ya son cerebros infantiles. Y además no estamos preparados para trabajar con niños, aunque los otros también me parecen niños, pero bueno, son un poquito más mayores. Entonces, en este momento, entre 14 y 54 años. Si tuviéramos un exceso de lista de espera o, yo qué sé, muchos más requisitos técnicos o médicos, pues esto podría cambiar. Hay otros requisitos que también son importantes. Uno es estar médicamente estabilizado. Para deciroslo de forma coloquial, ya que yo no soy médico y no voy a utilizar terminología médica, es cuando una persona podría estar en su domicilio, también podría estar en CEADAC. CEADAC tiene servicio de enfermería 24 horas y médicos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Sí, porque ¿qué Pero tipo de régimen tenéis? Hay varios, ¿no? Están los hay dos tipos de régimen, o ingresado o ambulatorio. ¿Vale? Los ingresados van al domicilio, al menos una vez cada 2 fines de semana. Esto que os estoy hablando era antes de toda la pandemia y de la situación epidemiológica actual. ¿Vale? Ahora mismo, en este momento, estamos con personas en régimen ambulatorio. Se están valorando otras posibilidades o volver a coger personas ingresadas, pero sí que es cierto que en este momento solamente están viniendo ambulatorias, pero es por el tema de la pandemia y por los confinamientos. ¿Cuántos tenéis más o menos en la actualidad aproximadamente? En la actualidad no sé si hay 60 o 70 personas, no te lo puedo decir exactamente porque la verdad es que no tengo ahora mismo abierto el ordenador y no lo sé, pero por ahí bordean. Por ahí. Y normalmente trabajamos con 100 personas. Fíjate, 100. Más requisitos. Que
tenga o seguridad social o algún otro tipo de mutua o algún convenio internacional. También os digo que tenemos convenios internacionales con tantos países que la mayoría de las personas pueden venir. También la persona tiene que participar de manera activa en su rehabilitación. Esto quiere decir que no sean personas que estén en un coma vigil o en un estado vigil permanente, ¿vale? No, en un estado de coma permanente, perdón. Entonces, tiene que tener la intencionalidad de participar. Si no puede hacerlo por el daño, eso lo entendemos, pero tiene que tener por lo menos esa intención. Tiene que participar de alguna manera en su rehabilitación, ¿vale? Y Perfecto. luego, muy importante, que yo creo que no aparece en los requisitos, es que no se entienda. Que no se entienda, porque nos ha pasado con personas de otros idiomas, con otras lenguas, que no ha sido factible. Con algunos lo hemos intentado, que conste que ha habido alguna persona, pero claro, solo puedes trabajar lo físico, En no lo definitiva, personas cognitivo. donde vosotros podáis tener capacidad para recuperar a una persona, claro. Efectivamente, tiene que tener capacidad de recuperación. Eso lo valoran ya una vez que se le trae a valoración, lo ve el equipo médico y lo ven las trabajadoras sociales y los neuropsicólogos. Ahí se valora la capacidad. Puri, ¿qué ¿Vale? habéis hecho ahora con toda esta historia movida que tenemos de la pandemia? Que ahora con una segunda ola se han cerrado centros. Ahora creo que sí que estáis abiertos, ¿no? Pero ¿cómo se está Estamos afectando? abiertos. Pues en esta segunda ola, desde luego, no nos está afectando de manera directa. Los casos que han aparecido o que aparece que han dado positivos en el centro no habían tenido contacto con otros y entonces ha ido bien. La verdad es que las medidas de protección son estrictas, muy estrictas, aquí en Ciudad como en todos los centros. No creo que en eso seamos diferentes a los demás. Y entonces, bueno, pues si ha habido algún caso, todo ha estado siempre muy localizado. Y afortunadamente, bueno, pues Sí, vamos pero bien. llegasteis a cerrar el centro, tuvisteis que hacer algún Cuando, tipo de claro, cuando trabajo cerramos extra el para centro seguir. ocurrió una cosa. Claro, CEADAC se hizo centro COVID y entonces estuvieron derivando personas de La Paz que estuvieron aquí en rehabilitación y con las personas que se quedaron en casa, el equipo de terapia montó unos grupos de trabajo. Tampoco creo que seamos muy novedosos porque con otros centros que he hablado se ha hecho lo mismo y trabajábamos desde casa. Fue a distancia la rehabilitación, duró meses, ellos estuvieron muy agradecidos y a nosotros nos gustó mucho también hacer ese trabajo. Compensó emocionalmente con los pacientes cuando están aquí tú, se crea un vínculo, una relación muy especial y los terapeutas en ningún momento quisieron dejarlos. La gente se buscó la vida como pudo, utilizamos nuestros propios ordenadores, utilizamos pues eso, los móviles, a veces con número oculto, a veces no, pero bueno, pues nos montamos nuestros propios centros en casa y se hicieron grupos de trabajo a través de esta plataforma de Zoom. Fue muy interesante y muy gratificante, muy gratificante. ¿Cómo abordáis, Puri, dada tu especialidad de trabajadora social, cómo aborda el trabajo social el daño cerebral? ¿Cómo se enfrenta al paciente y a los familiares? ¿Cómo lo hacéis? ¿Hay, por Pues, ejemplo, en el CEDAC? pues mira, sí que es cierto que nosotras ya sabéis que las trabajadoras sociales el tema de la gestión, nos guste mucho o no, es lo que más nos toca. Entonces nosotros sí que trabajamos mucho la acogida de las personas cuando llegan, todo el tema de información lo lleva también el Departamento de Trabajo Social y luego trabajamos con ellos todo el tema de documentación, todo el tema de las valoraciones de discapacidad, dependencia, las incapacidades temporales y permanentes y el tema de las incapacitaciones civiles. Ese es nuestro trabajo fundamental, la información y todo el acompañamiento en la gestión de todos estos trámites. De vuestra experiencia, ¿veis que hay un nivel adecuado de las familias que sepan cómo se organiza todo esto? ¿Ves que hay No, demasiada... definitivamente no. No hay, ¿no? Vamos a ver, es imposible que todos supiéramos de todo en la vida, porque además sería un horror. Y cuando a ellos les ocurre esto, normalmente es un bombazo que cae en las familias y no saben por dónde les viene. Entonces, no están bien informadas. Que conste que el trabajo de las compañeras de los hospitales es encomiable y trabajan mucho, pero también están muy desbordadas de trabajo. Y luego hay gente que no se deja informar, que hay gente que se deja y hay gente que no se deja. Esa es una realidad. Entonces, algunos llevan aquí muy bien informados y con toda la documentación ya solicitada y otros no. Entonces, bueno, pues se lo explicamos. También os digo una cosa, el tiempo, o sea, las pérdidas de las capacidades, ¿no? O de la pérdida laboral es un duelo. O sea, la gente también necesita como un proceso para aceptar que algo ha cambiado en él, cognitiva, físicamente y a todos los niveles.
Entonces, a veces la gente no ha empezado con los trámites porque no lo quieren hacer. Entonces, bueno, pues poco a poco les vas introduciendo en las utilidades que va a tener esos diferentes grados o, o qué puede ocurrir si le dan una incapacidad permanente laboral, ¿no? Que es lo que el duelo más fuerte, ¿no? que tienen, el de dejar el trabajo. El trabajo y el coche es muy curioso, pero lo de la vida laboral y lo de dejar de conducir son las dos cosas parece que más impactan en una persona en el cambio en su vida. Entonces trabajamos todo ese duelo, ese proceso y les ayudamos a gestionarlo. Porque vosotras desde trabajo social incluso ahí vais solicitando, ¿no? A ver qué pasa Sí, con la discapacidad, dependencia, incapacidades efectivamente. también creo que también solicitáis para ver y luego, bueno, para Sí. ver qué dice la administración. Supongo que jugáis también con los informes médicos que vayáis teniendo, que uno de los aspectos, Puri, de los que también llevamos este proceso es la dificultad que existe también para las administraciones en comprender lo que supone un daño cerebral, sobre todo en el tema cognitivo. No te Nos quepa vemos, como ninguna decíamos, duda. para probar las dificultades y las limitaciones que suponen, ¿verdad? Eso supongo que también lo veréis vosotras. Totalmente, no te quepa ninguna duda. O sea, el tema de los informes es fundamental. Me consta que para nosotras, como trabajadoras sociales, es un privilegio tener los informes que tenemos en CEADAC, porque son informes muy claros y porque son informes oficiales. Y entonces nos facilitan muchísimo hacer todos estos trámites. Pero, pero sí que es cierto que fuera de nosotros, sí es complicado. Bueno, las personas que están en otros centros también les preparan muy buenos informes. No quiero yo decir, por supuesto, los informes fuera de aquí son muy buenos también, pero sí que es cierto que el aval de que sea un centro oficial, pues te proporciona unas ventajas, ¿no? Entonces sí, también eso ayuda mucho a las personas que están en tratamiento CEADAC. Que luego Muchísimo. No sé también... si era tu pregunta o me he Sí, ido, sí, no sí, sé. más o menos. A ver, evidentemente, yo sé que el INS y todo eso, pues os miran mucho los informes, claro, al pertenecer a administración Claro, porque pública además siempre trabajamos se basan mucho, mucho en nos los informes. conocen mucho y trabajamos mucho. Hacemos una jornada anual conjunta, entonces la relación con los Claro. médicos valorados del INS y con sus jefes es muy directa. Entonces, bueno, valoran mucho los informes que van de aquí, sí. Sí. Sí, Y luego ya también harían otro tal, luego los baremos de discapacidad que son muy deficientes a la hora del daño cognitivo, lo meten siempre por daños psiquiátricos que muchas no tienen nada que ver. totalmente. Ahí sí que habría, ¿verdad, Puri, que hacer Y una pueden llegar a reforma perjudicar importante? mucho. Yo no entiendo por qué la especialidad de neuropsicología no está también en las valoraciones de los centros Claro, básicos. claro, claro. Si es el neuropsicólogo el que tiene que formar esos aspectos cognitivos, pues al final solo... Cuando además tienen un déficit muy notable de psicólogos. O sea, ¿por qué no hay una persona especializada en los daños? Porque ya no solamente es daño cerebral sobrevenido, son personas con Claro. enfermedades degenerativas o con Alzheimer, con demencias, es que eso tenía que valorarse de otra manera. Si es que lo más limitante posiblemente sean los síndromes frontales, de la memoria, alteración de la concentración, todos estos son Totalmente, los limitantes, totalmente. Mucho más que el físico, mucho mucho más que más el que el físico, físico mucho más que o el psiquiátrico casi en ese el sentido. físico. Pero bueno, pues oye, Sí. yo sé que vosotros, por ejemplo, cuando hacéis las reclamaciones también, ¿verdad? Las preparáis reclamaciones previas, ¿llegáis a ver luego las resoluciones? Porque claro, cuando se dan de alta en el CEDA, ¿llegáis luego a ver qué resoluciones, qué pasó en el juicio, si fueron al final a Pues juicio, muy pocas veces. ¿verdad? Os quedáis ahí callados. Algunas personas sí que llaman, para volvértelo a contar. Algunas personas llaman. Lo que pasa es que cuando nosotros les ayudamos es en la reclamación previa, porque esa la pueden hacer ellos. Entonces, bueno, pues tenemos un formato y sobre ese formato, con los informes que tenemos, pues lo preparamos como es la propia persona la que presenta la reclamación previa. Una vez que esa reclamación previa no ha tenido éxito, si ha salido bien, estupendo. Pero si no ha tenido éxito, entonces ya lo mandamos a alguien de vuestra especialidad, algún abogado que se encargue del caso, porque ahí ya nosotras ya no podemos hacer nada. Yo de mi parte tan solo puedo deciros que la gente que os conoce han hablado maravillas de vosotras, del centro, de las trabajadoras Muchas gracias. sociales, de todos los que hay ahí. Oye, yo siempre vamos, que os quedéis contentas porque se han quedado todos encantados con vosotras. Yo la verdad es que sí. Yo, claro, soy trabajadora social, no médico, y para mí se van muy pronto, me gustaría tenerlos mucho más tiempo. Es más, todo el trámite social muchas veces les seguimos acompañando hasta que finaliza, porque lo nuestro sí que es un alta que con el tiempo o sea, todo se termina arreglando y las piezas terminan encajando. Pero sí que es cierto que para nosotras, para lo social, se nos van muy pronto. Pero no depende de nosotras, no es nuestro criterio, no depende de nosotras y bueno, pues hasta ahí llegamos. Pues Puri, Muchas gracias, porque gusta mucho oírlo.
Sí, verdad, sí, de verdad. Seguir haciendo esa labor tan importante, de verdad, y un abrazo muy fuerte Igualmente. y abrazos virtuales. Igualmente.